pie. Mi querida Rosa, por favor, les haga una oración. Agradeciéndole al Señor que nos tiene aquí hoy. Señor, gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Señor, quita las cositas de nuestras mentes, Señor, negativas. Las cositas que tenemos en el corazón, Señor, negativas, quítalas, Señor. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón. Abre nuestros oídos, Señor, para oír tu palabra, Señor. Para tener esa relación más fuerte contigo, más que nunca, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que viene hoy aquí, que está aquí, Señor, presente, Señor, y los que nos ven en las redes sociales, Señor. Te pido por el pastor, Señor, que tú hables y lo uses, Señor. Te pido por la alabanza del equipo aquí, Señor. Y te damos gracias por otro día, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá.
gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Estamos aquí este día, Señor, para adorarte a ti, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pido que si hay alguien aquí, Señor, con un corazón duro, Señor, que tú lo ablandes, Señor. Que tú ablandes ese corazón para que te escuche, Señor. Para que no pierdan esas oportunidades que tú tienes por su vida, Señor. Te pido por cada uno de nosotros este día, Señor, al pastor, a todos los que sirven, Señor. Te pedimos todo en tu nombre. Amén. Gusto de verlos en este nuevo año. Algunos de ustedes no los había visto desde hace mucho tiempo, el año pasado, ¿no? Pero bienvenidos y hermanos, tenemos también algo que preguntar. Si alguno necesita una Biblia, levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. ¿Alguien por acá? Levante su mano. Mire, aquí hay alguien. Estamos en Segunda de Pedro, un solo capítulo, capítulo 1. Perdón, Juan, no es Pedro. Te seguiría en voz baja, por favor. Estamos ahí todos. Segunda de Juan, perdón. ¿Por qué traigo Pedro en mi cabeza? Capítulo 1, el único. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé cuando he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre, una vez más, un día que nos das de vida, nos muestras tu amor y tu misericordia. Tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas a cada día. Padre, te damos gracias por darnos ese conocimiento de saber que tú eres un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Y Señor, en esta mañana, al venir a tus pies, ahora pedimos que nos instruyas por medio de tu palabra, Señor, y nos des entendimiento
Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que reine en nosotros. Y, Señor, nos dirija a todo momento. Padre, toda honra y gloria pertenecen a ti. En el nombre de Jesús, Cristo, nuestro Salvador. Amén. Juan, el apóstol Juan, escribió esta segunda epístola, esta segunda carta, para recordar a los cristianos y reforzarlos para que sean fuertes en el Evangelio del Señor. Quería que los hermanos estuvieran firmes en la verdad que es Jesucristo. Él es la verdad, el Hijo de Dios, que Él había venido en carne para ser nuestro Salvador, o su Salvador en el caso de ellos de aquellos días. Tenga en cuenta que algunas cosas aquí que podemos estudiar en esta epístola, en esta carta. Juan, el apóstol Juan, era el último apóstol sobreviviente en estos días, primer siglo. Algunos piensan que este momento tenía cerca de 100 años. Y esto es grandioso en un ministerio. Un hombre anciano. Nosotros sabemos que los deportes, cualquiera que sea el deporte, cuando un jugador tiene aproximadamente 30 años, ya está viejo, ya se está envejeciendo. Ya sea de fútbol, ya sea de soccer, como dicen aquí, o básquetbol. Y está entrando ya a una edad avanzada. Pero aquí, Juan, cerca de 100 años, y nos daba esta epístola. Esto nos anima, y cuando pensamos en las cosas de Dios, un anciano, y un hombre de edad avanzada, no necesariamente puede ser más joven, quiere decir que es anciano en las cosas del Señor. Quizá muchos de nosotros pensamos, ya estoy muy viejo para servir a Dios. Pero alguien dijo que es cuando apenas empezamos, ya cuando estamos grandes. Porque cuando nosotros caminamos en comunión con Dios, nuestras vidas se vuelven más profundas y ricas a conforme avanzamos de edad en las cosas de Dios. Así es que la edad no nos descalifica a nosotros para servir al Señor. Y aquí, en los primeros versículos, el apóstol Juan dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí también hay otra de las partes en la Biblia donde los comentaristas dicen que hay dos puntos de vista aquí. Hablando especialmente de esta mujer elegida. Algunos creen que Juan le estaba escribiendo a una mujer en particular. Pero una cosa podemos notar, que Juan nunca mencionó personalmente
a una mujer en particular. Además, Juan no dice su nombre, pero es reconocido por sus escrituras y por, de acuerdo a las tradiciones de ellos, implicaban esta carta, Juan. Otros comentaristas dicen que el apóstol Juan no era así, que estuviera hablando a una mujer, sino que estaba escribiendo a la iglesia. Y la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios están de acuerdo en este punto de vista, que estaba hablando con la iglesia. Alguien dijo por ahí que no importa a quién fuera, porque no altera las instrucciones para el cristiano. Amén. Pero la mayoría consistentemente están de acuerdo a este segundo punto de vista que les acabo de mencionar. Pero parece que cuando Juan se refería a esta señora elegida y sus hijos, se refería, como les decía, a la iglesia y a sus miembros como sus hijos. ¿Alguien de ustedes habrá oído de el doctor Bernard McGee? ¿Lo puedo pronunciar correctamente en inglés? Él ya está con el Señor, pero era muy conocido. La gente, yo lo oía, todavía se escuchan mensajes en la radio. Les he dicho eso anteriormente, que él decía en inglés, either you're a saint or you ain't. O eres santo o no lo eres. Pero él dijo esto acerca de lo que estamos hablando. Él dijo, hago hincapié en la iglesia más que el individuo, de lo que está hablando aquí. Dice, aplicándolo a la iglesia en general y a la iglesia de hoy. Y él dice, cuando digo la iglesia, no estoy pensando en ninguna iglesia local o denominación, sino en el cuerpo total de creyentes en el Señor Jesucristo. Ese es el comentario del doctor Bernard McGee. Así es que las escrituras no nos dan el nombre de esta señora. Vamos a tratarla como la iglesia. Pero permítame decirle que en aquel tiempo de la iglesia primitiva no había todavía edificios de iglesias como le existen hoy. De hecho, se juntaban en casas, en parques, o por decirlo así, yo no creo que tenían parques como nosotros, pero en sitios parecidos. Pero la iglesia sabemos que era la gente, la persona. Se reunían en hogares de creyentes. Hay algunos que todavía mantienen esa creencia, que no quieren tener un edificio. Pero es simplemente un lugar donde nos reunimos como la iglesia somos nosotros, ¿verdad? A alabar al Señor como lo hicimos en un momento, de una manera hermosa. Y oramos, aprendemos la palabra de Dios. Pero Dios eligió poner el cielo a disposición de todo aquel que invocara el nombre del Señor y sería salvo. La Biblia enseña muy claro que en 2 de Pedro, quizás por eso estamos hablando de Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy claro, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es su deseo. Él no quiere que nadie perezca, pero sabemos que habrá gente que no vendrá a los pies del Señor. Sí,
el deseo de Él es que vivamos una vida eterna con Él. La iglesia de Dios consiste de personas que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo. Esa es la iglesia. Versículo 3 dice que sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí vemos a Dios Padre y al Hijo puestos como iguales. Y cosa que muchos niegan hoy en día. Algunos cultos, y voy a mencionar algunos, pero no reconocen al Hijo de Dios, a Jesucristo. Vino así de esa forma, como Dios mismo. Vemos aquí que lo que nosotros hemos obtenido viene de Dios. Amén. Dice ahí, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Todo esto viene de Dios. Un creyente, un santo, alguien que es parte de la iglesia en general, ha obtenido todas estas cosas o puede obtener todas estas cosas si viene una persona a los pies de Cristo, y es la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Ahora bien, gracia es el favor inmerecido que Dios nos da a todos nosotros para hacer lo que necesitamos hacer, es decir, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esa es su gracia. Amén. El favor inmerecido. Pídete salvación. Nos la da Dios, algo que no merecíamos. Y Juan dice, hablándole a la iglesia, a todos los creyentes, gracia, misericordia y paz sea a todos vosotros. Misericordia quiere decir Dios nos da lo que no nos merecemos. Piensen en eso. Y la paz es el resultado de la gracia y de la misericordia de Dios. Y hoy no hace mucho que cuando hay odio en nuestros corazones, en nuestras vidas, venganzas y rencores, hay veces que se pasan de generaciones en generaciones, ¿verdad? Así es. Y hay veces que tenemos esos problemas en nuestras propias familias, en nuestros propios familiares, que tenemos algún odio, algún rencor y está ahí. Alguien dijo que hay veces que pasan años y perdemos ese rencor, ese odio, a veces que pasan generaciones o tal vez un corto tiempo, pero lo que sí permanece en situaciones como esas es el sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, ¿por qué tantos años discutí con mi hermano, con mi hermana o con mi amigo y le guardaba ese rencor y ese odio? Al final, ese es el sentimiento de culpabilidad. Pero también eso sucede con el pecado. Bueno, el pecado es el odio. Pero cuando Dios nos da esa paz de su gracia y misericordia,
cuando viene a los pies de Cristo y eso es levantado de sus hombros. Es lo que obtiene una persona. Y este es el regalo de Dios para sus hijos. ¿De qué manera empieza esta carta? Alguien dijo que si quizás el apóstol Juan hubiera escrito esta carta, iba a ser un pergamino así, de como llamamos una hoja hoy, de que eso que es de 10 o 11 de largo por 8 pulgadas de ancho. Y esa era la carta que nos escribe. Pero el contenido que nos da es tremendo. Cuando la verdad toma su morada, o cuando viene a una persona al corazón de un creyente y aquella culpabilidad, aquello que se ha sido quitado de él, Satanás va a tratar de infiltrarse y quitarle esa paz. Pero para el verdadero creyente, el que ha entregado verdaderamente su vida a Cristo, y vamos a hablar de eso, el que permanece, el que continúa, Satanás no puede quitarla. Y quizás habrá tiempos donde habrá tiempos difíciles. Juan dice, la gracia sea con vosotros. Que esté con ustedes, su misericordia, su paz esté con nosotros. Muchas veces terminan ellos las cartas o los evangelios, ¿verdad? Y dan una salutación final. La paz de Dios sea con vosotros. El creyente va a recibir ataques de Satanás. Y quizás Satanás ganará algunas batallas tácticas, pero no puede ganar la guerra al final con el Hijo de Dios o la hija de Dios. ¿Saben por qué? Porque está asegurado por Dios. Esto es dado de Dios, del Padre y del Hijo. Pero Satanás, con todo eso que trata, él está del lado perdedor. Ya ha perdido. Versículo 4. Solo leeré una porción. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Pero vamos a parar ahí. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme a la verdad. Ahí estamos. Y eso traía alegría a Juan. Eso trae alegría a la iglesia. Cuando algunos de sus hijos están caminando en la verdad, trae alegría al corazón. En una familia, ¿verdad? Un padre y una madre, cuando sus hijos están haciendo bien, trae gozo, trae alegría a los padres. Especialmente ustedes, mujeres, que lidian más con nuestros hijos, ¿verdad? Que están ahí. Nosotros muy fácil nos sacamos y nos vamos a trabajar, ¿no? Cada uno tiene su obligación. Pero ustedes saben perfectamente de lo que esto habla. Si se pudiéramos hablar para el Día de las Madres, esto caería perfecto. Juan encontró que aquellos cristianos, aquellos de sus hijos de la iglesia, estaban caminando en la verdad. Y otros quizás apenas estaban despertando para caminar en la verdad. Y había algunos que se habían partido, habían dejado ese nido familiar, por decirlo así. Y eso era para enfrentar todas las tentaciones del mundo. Y para Juan era un motivo de preocupación.
Por eso escribía esto. Y dice ahí que conforme el mandamiento que recibimos del Padre. ¿Sabe que caminar en las cosas de Dios o en la verdad es un estilo de vida? Es lo que si me acuerdo una sobrina que muy ingenua preguntaron, que alguien hizo el comentario que si estaba caminando como cristiana. Y dijo, pues como caminan los cristianos. ¿Cómo no reímos de sus padres? Pero es caminar en la verdad. ¿Usted sabe quién es la verdad? ¿Quién dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida? Cristo. Y hay que encontrar que la iglesia, algunos hermanos estaban trabajando en el ministerio, estaban caminando a conforme las cosas de Dios, lo que habían aprendido desde un principio. Y algunos quizás se habían alejado y Juan se preocupaba de eso y Dios se preocupa de eso. Sabe que Dios constantemente lo está buscando porque lo ama. Y a veces nos toma un poco de disciplina para que volvamos, porque nos quiere, porque nos ama, para regresarnos a sus caminos. Pero aquel amor estaba a punto de encontrar problemas. En aquellos días la hospitalidad era tan esencial, ¿verdad? Yo recuerdo cuando crecí, vengo de una ciudad pequeña, un pueblo, ciudad, como quiera llamarlo, y todos nos saludábamos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Entraba a un lugar y digo, ¿cómo? Muy bien. Era algo que no existe hoy. Pero si llegaba alguien y pedía un vaso de agua o algo de comer, y la gente le daba. O no tan fácil, ¿verdad? Y con mucha razón, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles. Pero el estilo de vida en esos días era así. Eran lugares seguros, pero había lugares donde eran pocos para un viajero, es decir, como no había hoteles, no había en ese sentido, era raro eso. Y llegaban en casas. Así es que los ministros, los siervos de Dios, yo crecí en un lugar así, donde mi mamá albergaba a los siervos de Dios. Cuando llegaban, iban de aquí de los Estados Unidos, iban de otras partes, de otros países que andaban en parejas de 2 en 2 y llegaban ahí y se quedaban en la casa. Mi mamá había hecho unos cuartos y baño y todo eso para ellos, porque ella creía, ella era considerada como una anciana en las cosas de Dios. Así es que los apóstoles, los ministros, todos ellos dependían de otros hermanos, ¿verdad? Porque no era como que en aquellos días, como hoy en día, que se llaman apóstoles, que tienen una mansión de 5 o 10 millones de dólares. Y llegaban a las casas. Y los hermanos cuidaban de sus necesidades. Pero el responder a tales viajeros o aquella gente que andaba así, tenía que tener un serio discernimiento
porque no todos eran ministros de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de las enseñanzas que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Pero hace otra llamado, y dice en el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una de las cosas que se conoce el apóstol Juan, que siempre está hablando del amor. Se es conocido como el discípulo amado del Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Porque Él lo dijo. Él lo dijo porque Él se sentía verdaderamente amado por el Señor. Él había entendido eso. Y siempre nos está hablando del amor de Dios. Se me hace algo interesante que el apóstol Juan nació en los primeros años del primer siglo, es decir, en este calendario que tenemos hoy en día. Y si uno se pone a pensar que él ha de haber tenido la edad aproximada, aproximadamente lo que el Señor Jesús tenía. Y se me hace interesante, estuve estudiando un poco sobre eso. No sabemos exactamente, ¿verdad? Pero se cree que nació en los primeros años del primer siglo. Y cuando escribe esta carta, ya a esa edad avanzada, ya a punto de morir, el único de los discípulos que quedaba con vida física. Y se me hace interesante que recuerde estas cosas. Que dice ahí que, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo no es nada nuevo esto. ¿Cuántas veces no lo hemos oído, verdad? Lo hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, el amor. Esa era una exhortación de nuevo. Siempre el apóstol Juan hablando de estas cosas, como hemos estudiado primero Juan. Ahora segunda de Juan. Versículos 7 al 11, y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Engañadores, dice ahí, viene de vagar. Aquellos que andan vagabundeando, engañando, induciendo el error, impostores, haciéndose pasar como ministros de Dios.
Parece que esta gente no están a gusto con ellos mismos hasta que no puedan engañar a alguien o a más gente. Sabe que el enemigo no se molesta con los paganos. Ya los tiene. Él quiere cristiano. El apóstol Pablo describe a estos en 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15 y dice: porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero con sus obras será su fin. Mire, muchos de estos que nos habla aquí el apóstol Juan, de esos ministros, no reconocen que el Señor Jesús vino en carne. Niegan la encarnación de Jesús, enseñando que Jesús y el Cristo son dos personas diferentes. Y lo existe hoy en día. Aquellos que se niegan que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una persona, son engañadores y están engañados y son engañadores. La Biblia nos habla en diferentes partes acerca de esto. Pero hay algo que me llama la atención, versículo 8. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Juan está diciendo: no pierda lo que ya ha logrado, sino que continúe para recibir su recompensa completa. ¿Sabe que un verdadero creyente no puede perder su salvación? Pero sí puede perder recompensas. Usted sabe que Satanás es un ladrón y los ayudantes de él también lo son. Juan quería que sus lectores, sus oyentes de aquellos días recibieran la recompensa completa. Sabemos esto, que la salvación es un regalo de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada para ganarla, solo recibirla. Al creer en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Y es gratis, eso es gratis. Él ya la pagó. No puede hacer usted ninguna obra, ningún castigo que se autocastigue o camine de rodillas, millas y millas, kilómetros, como se hacen en algunas partes. Nada. Pero ser seducidos por falsos maestros es una forma en que el cristiano puede perder su recompensa. Y veces que la persona se deja llevar por un tiempo, hasta que no se da cuenta de que no es de Dios. Con esto en mente, Juan escribe que la razón para guardarnos de estos engañadores es para que no perdamos nuestra recompensa. La Biblia nos dice que, Pablo nos dice que todas las obras que hiciéramos serán probadas.
En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo habla de esto. Yo solo me voy a dirigir, usted puede estudiarlo por su tarea, al versículo 15. 3:15, 2 Corintios 3:15. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como el fuego, por el fuego. Nuestras obras un día serán juzgadas. Como cristianos. Estamos hablando de la salvación aquí, Como dice él, algunos de nosotros dicen, he escuchado este dicho de algunos pastores que algunos de nosotros vamos a estar en el cielo por la pura piel de nuestros dientes. No hay, por la gracia de Dios. Amén. Pero ¿por qué hago lo que hago? Todas nuestras obras serán probadas. Pablo nos habla de ahí que algunas serán como hoja seca, otros como oro y otras como... Y lo que quede de todo esto. Quizás si pudiéramos pensar en esto, que el factor determinante es nuestra fidelidad a Cristo. Amén. La justificación no la vemos aquí porque es algo que nosotros no tenemos que trabajarlo. Somos hechos justos, somos hechos bien delante de Dios por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Es algo que recibimos como un regalo de Dios. John MacArthur, predicador de nuestros tiempos, que tiene una gran iglesia aquí en el sur de California, muy conocido por muchos, comentarista, pastor y escritor de libros y varias cosas. Dice, la pérdida de esta recompensa, es decir, él dice acerca de esto que estamos hablando, la pérdida de esta recompensa puede pasar a ocurrirle a cualquier creyente que no discrimine el compañerismo sobre la base de la verdad. Esta es una advertencia muy fuerte, Toda la recompensa eterna que uno gana al buscar a Cristo de manera pura, eficaz, en el Espíritu, puede verse disminuida por cualquier ayuda o alguien de falsas enseñanzas. Paro la cita de John MacArthur. Mire, no todos los creyentes avanzan espiritualmente al mismo ritmo. Amén. De hecho, parece ser que hay algunos que no parecen crecer en lo absoluto. Y como resultado, en el tribunal de Cristo perderán recompensas y posiciones de servicio en el reinado milenario venidero de Cristo. Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:12. Pónganlo en sus notas. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quién permanece? El que continúa adelante. El que camina, como dijo el apóstol Juan. El que sigue adelante. Algunos que han traducido dicen que es como el que se adelanta. ¿Sabe cuál es nuestra defensa en contra de estos engañadores, en contra de estos
la advertencia que nos está dando el apóstol Juan de estas personas que quisieran alejarnos de Él. La mejor defensa es permanecer en la verdad de Dios cuando se encuentra en su palabra escrita. Yo les he dicho a ustedes que usted no tiene que necesariamente asistir a esta iglesia. Nos gustaría a nosotros, estaremos encantados. Hay muchas buenas iglesias, pero también hay muchas buenas. La clave está donde se predique la palabra de Dios. Amén. Y usted la pueda ver como la estamos viendo. En el libro de los Hechos había lugares donde llegaba el apóstol Pablo y sus compañeros, en esta ocasión Silas, y lo perseguían porque venían a predicar la verdad. Y en Berea, la iglesia ahí, ellos se ocupaban de verificar que lo que estaban diciendo estaba correcto. Y eso es así, permanecer en la verdad de Cristo. Usted y yo tenemos que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y yo hemos hablado de esto, que no vamos a encontrar una iglesia perfecta, ¿verdad? Porque el momento en que entremos la echamos a perder. Ya no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero sí busque donde se predique la palabra de Dios. Permanezca en la verdad de Dios. Así como está escrita en la palabra de Dios, dice Juan. Muchas personas pensaban que habían avanzado mucho. Hay algo que debemos de tener mucho cuidado. Que lleguen a nuestras mentes de pensar que hemos llegado a un punto de estos no entienden nada. Yo, cuidado con esas cosas. Mantengamos humildes. Versículos 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando usted, como les decía, esos de la iglesia de Berea, estudian la palabra de Dios, no le iba a tomar mucho tiempo para darse cuenta si una persona está en la sana doctrina de Dios cuando vengan tocándole a su puerta. La verdad sana en cuanto a la doctrina de Cristo, de su deidad, de su nacimiento virginal, de su muerte expiatoria en la cruz por nuestros pecados, su resurrección, su ascensión y su regreso, como dice la palabra de Dios, su segunda venida cuando venga por nosotros. Eso es esencial. Hay dos cultos principales en nuestros días hoy que se especializan en ir de puerta en puerta. Unos de ellos son los mormones y los otros los testigos de Jehová. No reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Y Juan dice aquí que esto es esencial.
y pueden ser muy buena gente. Pero estos llegan a nuestras puertas, a nuestras casas. Estos dos cultos son decisivos en cuanto a las creencias o a la persona de Jesucristo, donde ellos difieren o se apartan de nosotros, los cristianos. Juan dice ahí, cuando llegan a tu puerta, no los dejes entrar. No los invites a entrar. Quizás ellos van a ser difíciles de deshacerse de ellos, son persuasivos, persistentes. Yo le digo que cuando llegan a la puerta, pues hay que ver quiénes son. Yo en una ocasión estuve hablando con algunos de este tipo y se da uno cuenta que uno no puede cambiarlos así, solamente Dios, orando. Pero yo les ministré y les hablé y el mayor de ellos se enojó conmigo y pienso que me pusieron una cruz, una tacha. Esta casa está tachada. A la puerta. Yo entiendo esto. No estoy diciendo que no podemos hablar con ellos, pero abrir la puerta y decir, ok, vamos a estudiar la palabra de Dios, a ver cuál es su creencia. No deje entrar a su casa ese culto. Eso no quiere decir que no pueda hablar con ellos. Fuera. Mucha gente dice, sí, bienvenido, todos somos hijos de Dios. Uno puede ser amable. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Cosas así. Y ya cuando dicen, venimos de parte de esta organización, yo lo primero que iba a agarrar es la agarradera de la puerta. No se me vaya a abrir. No. No se vayan a puchar estos ahí, carreros. No. Podemos hablar con ellos. Y hay su tiempo, a su lugar. Pero lo que yo entiendo aquí es, Juan, no los dejes entrar a tu casa. Es como darle una chance al enemigo a ponerle dudas en su mente. Usted sabe de antemano que ellos no ven a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y quieren convencerlo a usted de que Él no es Dios. Pero tampoco quiero que piensen que el cerrar la puerta a otra gente no se está refiriendo aquí a simples personas, ¿verdad? Que perdidas, pues no salvas, que vienen a visitarlo a usted. Se refiere aquí a personas que tienen la misión de difundir un evangelio falso, que niegan la persona y la obra de Jesucristo. Eso no quiere decir que usted no puede dejar entrar a un incrédulo en su casa. Pero cuando sabe que es, usted sabe, es muy obvio. Juan dice que cierren la puerta en la nariz. No, no dijo eso. No. Pero no les des la bienvenida. Oh, bienvenido. Pase. ¿Qué trae? No, pues yo traigo, mire, ¿qué traigo un folleto? ¿Qué quiero hablarle de esto? Vamos a... no. Esto es bíblico, no lo dije yo. Quizás yo exagero, quizás yo bromeo, pero aquí está diciéndolo Juan muy claro. ¿Qué dice ahí? ¿O seré yo nada más que leo esto? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Dice eso, Y el versículo anterior dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, usted ya sabe lo que son estos cultos. Y no traen la doctrina que usted cree. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque si nosotros los alentamos a ellos de alguna forma, de alguna manera, estamos ayudando a Satanás a trabajar a través de ellos. Imagínese usted que usted y vengan a su casa y le toquen y usted dice, bienvenido, pásele. Y sus vecinos lo conocen. Quizás sus vecinos no son creyentes. Estas personas salen de su casa y van con el vecino y le tocan. Dice, buenos días, mire, acabo de ir a la casa de ellos y estuve platicando con ellos por un muy buen rato y ahora vengo a visitar a usted. Porque fueron a la casa de estos cristianos, de estos creyentes. Bueno, si ellos lo recibieron, está bien, pásale. ¿Soy práctico lo que le estoy diciendo? ¿Verdad que no debemos de hacer? Es práctico esto. Me imagino que dicen, sus vecinos son unas grandes personas, son muy buenas personas, y nos recibieron y nos dieron una tacita de café y estuvimos platicando ahí, o un refresco. Dicen a su vecino, tuvimos una gran charla y nos gustaría tomar unos minutos de su tiempo para compartir algo muy importante con usted. Quizás palabras así parecidas dirían. Falsos maestros venían a ese hogar. A aquellos hogares querían llegar ahí hombres que no llevaban consigo la enseñanza genuina de Jesucristo. Y cuando esto pasaba, Juan declara muy fuerte aquí, no le recibas. O quizás aquella señora, o aquel grupo, aquella iglesia, al principio sugiere que pudieran recibir a esas personas indiscriminadamente en el pasado. Juan estaba diciendo, deje de hacerlo. Pare de hacerlo. No debe de traerlos a su casa. No debe de brindarles hospitalidad. Palabras fuertes, instrucciones. Juan, cerca de morir, dejaba instrucciones. Habla del amor cristiano. Pero la advertencia aquí, cuida tu obra. Ten cuidado. No dejes que nadie te quite las bendiciones que Dios tiene para ti. No permitas eso. Si esto pasa, mira, no lo dejes ni entrar a la casa. Juan dice al terminar, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no he querido comunicarlos por medio de papel y tinta. Más bien, espero estar con ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Hay muchos elegidos. Parecía que, al punto de vista de Juan, era mejor hablar cara a cara. Yo soy uno de esos que en vez de escribir, soy malo para hacer textos. Hay gente que le gusta eso. Y yo no digo que está mal eso, no me malentienda. Y solo estoy usando como un ejemplo.
Yo soy de la escuela antigua, por decirlo así. Todavía quiero hablar por teléfono. No se asuste si hablo, porque es que no somos buenos para textear y nada. Y yo no digo que textear sea malo, pero él quería hacerlo cara a cara. Hay algo más íntimo en esa manera. Así es que la próxima vez que una secta toque su puerta, usted puede decir, te puedo oír, pero no puedes estar aquí. Chuck Smith ya falleció, ¿verdad?, algunos años atrás, el fundador de Calvary Chapel. Él dijo así: sí hay quienes niegan la doctrina de Cristo. Si los existen, si los hay. Niegan que Él es Dios y que se manifestó en carne. Estas fueron palabras de Chuck Smith cuando vivía. Dice: no le invites a tu casa. Si hacen que Jesús sea menos que Dios y que digan que solo es un hijo y que no Dios mismo, y entre paréntesis, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad?, que no es Dios. Es más, parece ser que los mormones eran los que dicen que es el hermano espiritual de Lucifer. Imagínense usted. Unas grandes organizaciones se visten muy bonito, hablan bien, traen su corbatita y todo eso. Es mejor que yo, que lo estoy predicando. Pero si no trae a Jesucristo, sí, el Hijo de Dios, el mismo, como habló en el último capítulo, son uno mismo. Y vino de esa manera. No lo invites a tu casa, decía Chuck Smith. No los dejes entrar. Es más, no los dejes estacionar en tu entrada de la casa, enfrente de la cochera. Y él dijo también algo más: no dejes que los herejes entren a tu casa a través del televisor. Cierra la puerta a los maestros falsos. Y termina ahí con que quería ir con ellos. Y el saludo final: los hijos de tu hermana, iglesias hermanas. Algo que me llamó también mucho la atención, hay varios puntos que estudiamos hoy, pero él dice que el nuevo, no como si fuera un nuevo mandamiento, sino como el mandamiento antiguo. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Alguien preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, más importante mandamiento. Y el segundo, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El discípulo, el apóstol del amor, Juan.
citando palabras del Señor Jesucristo. Dios da advertencias de cuidarnos de cosas que no debemos de hacer, pero también nos advierte que hagamos cosas que Dios manda que hagamos. Y eso es el amor de los unos a los otros. Discípulo, estudiante, cuando anduvo con el Señor. Apóstol quiere decir enviado, ya más avanzado. Pero es todo lo que quiere decir enviado de Dios, un apóstol. Un discípulo de Cristo era un estudiante. Y aquí él salía. Y este es el mandato de Dios, que nos amemos unos a otros. Padre, te damos gracias. Una vez más, al venir a tu presencia, Señor, y gracias por este tiempo que nos has dado de refrigerio en tu palabra, Señor, cosas, advertencias que tú nos das por medio de tus siervos, como en esta ocasión del apóstol Juan, y Señor, el mandato que nos das de amar a ti primeramente y amar a nuestros hermanos. Te damos gracias por este lugar donde podemos reunirnos en el nombre de Cristo Jesús. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, porque te hemos invocado a ti y porque creemos en ti. Y Señor, porque, Señor, proclamamos tu verdad. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha venido a este mundo para pagar por nuestros pecados. Habiendo dejado a un lado su deidad, se ha bajado en una forma humilde y nacido como bebé de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, que ha venido a este mundo, ha habitado entre nosotros para mostrarnos el camino a Dios, para pagar por nuestro pecado. Padre, yo oro para que tú toques corazones, Señor, para que tú hables directamente a cada uno de nosotros. Y Señor, para aquellos que no están en tu verdad, las advertencias es muy clara y sencilla. Y para nosotros que necesitamos desesperadamente a cada día más permanecer en la verdad y continuar y seguir adelante a pesar de diferentes situaciones y dificultades. Tu palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo Jesús. No nos has dejado solos, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Nos has dado hermanos y hermanas que podemos, Señor, orarnos por otros. Y Señor, nos has bendecido. Nos has dado ánimo y esperanza. Yo oro para que aquel que no ha recibido aún el regalo de Dios en la forma de Jesucristo, Señor, que Él venga a tus pies, o ella, y te entregue su vida y su corazón, y empiece algo nuevo, a recibir aquella gracia, aquella misericordia y aquella paz que tú has dado a muchos de tus hijos ya. Padre, te los encomendamos a ti, te damos gracias por estos privilegios también. Padre, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para este último canto.